amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía con nosotros en este domingo de Al Filo. Nos encontramos en el set de las entrevistas con el amigo y hermano Alexis Martínez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, candidato decano. Un amigo. Amigo de no este solamente programa. tuyo, también amigo mío. Bienvenido, Alexis, a este espacio. Un honor a Mauri estar con ustedes, la Jara igual, de verdad, en víspera casi de Navidad. Así es. Un saludo navideño a todo ese gran auditorio que tú tienes, más allá de los mares, porque este programa se pasa por las redes sociales. Sí, las redes sociales ya sabes que andan por estos días. Esto es un boom en las redes. Pero claro que sí. Alexis, tú eres vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Sí. O sea, contigo podemos conversar de todos los temas habido y por haber. Y en la República Dominicana, como he sabido, es un país que ha gozado durante la última década de un crecimiento económico por encima de un 5%. Sí. Este año, para el próximo año, la CEPAL, el BID, está haciendo una proyección para la República Dominicana de un 4 a un 5%. Por encima del promedio de Latinoamérica, acompañado por Panamá y Bolivia, no más países. ¿Cuáles son tus proyecciones y tus recomendaciones para el año 2018? Sí, sí, muy interesante la pregunta. Precisamente el pasado viernes, antes de ayer, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo el último reporte de la CEPAL, que habla de las proyecciones, que habla de que se espera para 5.1 un crecimiento económico para el 2018. Y se espera que el año termine ya en estos días, que le falta con cerca de un 4.8, 4.9, lo que quiere decir que se mantiene dentro de la constante que ha venido creciendo, aunque no dentro de las expectativas que sí teníamos expectativas de crecer cerca de un 6, un 7, pero todo el mundo sabe lo que pasó en el primer semestre del año, pero luego se han tomado algunas medidas a través del Banco Central que han vuelto de nuevo a dinamizar un poco, y aunque no vamos a llegar a la meta deseada, como país, nos vamos a acercar un poquito a lo que ha sido el estándar en los últimos años. Tenemos casi medio siglo creciendo de manera significativa, rondeando el 5%. Y eso es bueno para un país como el nuestro, una economía que crece, es una economía que tiene potencialidades de generar mejores condiciones para sus ciudadanos. Pero no basta obviamente el crecimiento económico. Ahí viene la otra pregunta. ¿Basta con que crezcamos? Ese es el gran desafío. ¿Se ve este crecimiento económico que hemos tenido de más de un 5% en la vida de la gente? Mauricio, ¿sabes qué? Decía Ramón de Campoamor que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, mucha gente podrán decir que sí, otros podrán decir que no. La realidad es que quienes los ven, que posiblemente lo ven algunas clases sociales cuyos ingresos subquintiles son lo suficientemente que le basta para cubrir la canasta familiar, que anda rondeando la del quintil más elevado en los 29,000 y pico de pesos. Pero para aquellos que no logran por lo menos ni siquiera llegar a cubrir la canasta familiar, que es un problema general que se da a nivel de toda América Latina, los salarios mínimos casi nunca llegan a cubrir la canasta familiar, aunque algunos países lo han logrado incluso tener un excedente, pero en la mayoría de los países ese es el gran desafío, que aunque haya crecimiento económico, mientras tú no logras bajo ninguna circunstancia cubrir la canasta familiar, es difícil que tú puedas decir que tú estás viendo un crecimiento económico. Aunque hubo un aumento salarial muy importante ahora de un 20%, el aumento más significativo que yo recuerdo en varias décadas, porque se hizo uno de cerca de un 49% en el 2003, si mal no recuerdo, cuando se hizo la famosa crisis aquella bancaria, pero ese no fue tan significativo como este, porque es que había visto una inflación de cerca de un 51, 52%. Sí. Más sin embargo, los niveles de inflación han sido moderados no, diría yo, deseado por cualquier país, unos niveles de inflación muy bajos en la República Dominicana. Incluso en el último Foro Económico Mundial, uno de los aspectos que se destacó fue que quedamos entre los mejores países del mundo. Creo que es liderando el mundo en niveles de inflación. Alexis, pero ¿a qué se debe que la República Dominicana ha venido creciendo de manera sostenida por encima del 5% y otros países, inclusive economías mucho más fuertes, más poderosas en Latinoamérica como Colombia, como Brasil, Argentina, pues no han tenido el mismo desarrollo económico? ¿Qué hemos hecho bien nosotros y qué han hecho mal ellos para esto? Hay un tema también de diversificación de nuestra economía. Nuestra economía tiene muchos aspectos que le generan valor agregado. Nuestra economía no está descansando en un solo rubro. Algunos de esos países sí, por ejemplo, tú coges el caso de Venezuela, que descansa
prácticamente en el petróleo, hay algunos que descansan solamente en el turismo. Nosotros tenemos muchos sectores que propician las condiciones para crecer. Nuestra condición de isleño, el tema del turismo cada vez creciendo, generando un mayor flujo de turistas. Otro tema que nos favorece bastante, las zonas francas han estado vigorizándose. Esos son elementos que fluyen. En infraestructura, eso es un tema importante que facilita el crecimiento económico. Nosotros incluso en el último Foro Económico Mundial como país quedamos entre los principales países en desarrollo de infraestructura. Eso también es halagueño para incentivar las inversiones, para facilitar el comercio, para facilitar el crecimiento. Entonces, eso son varios los elementos. Y por qué no también decirlo, se han tomado algunas medidas gubernamentales que tienden a facilitar ese crecimiento. La finanza del Estado, desde el punto de vista, exceptuando el tema de la deuda, pero desde el punto de vista de la organización, en los últimos años han recibido un tratamiento un poquito más diferente. Las políticas públicas dirigidas a incentivar el crecimiento económico y la inversión también han facilitado eso. Hay muchos aspectos positivos, pero nosotros, tú sabes que desde la academia no solamente nos concentramos en verlo como lo ven, por ejemplo, los políticos solamente se concentran en la parte positiva. Los académicos normalmente tendemos a ser más críticos porque creemos que nuestros roles es coayudar al Estado a mejorar, buscar siempre la verdad. Entonces nosotros nunca nos vamos a sentir conformes con ese crecimiento económico. Nosotros, aunque hayamos hecho aspectos positivos como país, creemos que tenemos que seguir profundizando y trabajando en el tema de cómo reducir la desigualdad social, que es donde de verdad está el desarrollo de los pueblos. Es decir, pero no puede haber desarrollo sin crecimiento, y por eso saludamos el crecimiento, aunque le ponemos un puntito ahí, una especie de atención muy especial a las políticas públicas que tenemos que dirigir para evitar que las brechas sociales se sigan ampliando. Mira, Alexis, hicimos una encuesta en la cuenta de Twitter de Alfilo, que es Alfilo RD, para que los que aún no nos siguen, estamos en Twitter y en todas las redes sociales como Alfilo RD, y le preguntamos a la gente cómo creía que sería el próximo año 2018, tratando también el tema de los aspectos económicos. Y nos dice la gente un 45% que le irá mejor, el 49% dice que irá igual, y el 6% dice que irá peor. ¿Cree Alexis que hay condiciones realmente para que este año que viene, primero, puedan seguir este tema de los aumentos salariales, sí, y que la gente pueda real y efectivamente vivir ese crecimiento que se está teniendo, lo pueda vivir con su familia? Sí, mira, yo siempre, por idiosincrasia, yo siempre tengo una actitud proactiva ante las situaciones. Yo lo que pienso es que creemos que hay en muchos aspectos que tenemos que seguir superando como país, y en la medida que seguimos superando aspectos como país, creemos entonces que no debe de ir mejor. Entonces, yo en definitiva me siento optimista, a pesar de que tenga críticas, como señalé ahorita. La gente, el dominicano, aunque hay que ser claro que el dominicano de por sí también es bastante optimista. Fíjate, de los mayores, cuando se hacen encuestas, el dominicano siempre sale en índice de felicidad, de muchos aspectos, a pesar de que se dice que la gente se queja, pero cuando se le encuesta no salen esos aspectos tan importantes. Pero creo que es importante que nosotros mantengamos la actitud proactiva, la actitud de que podemos mejorar, y la actitud crítica pero pro mejora, que ese es donde está el desafío de nosotros. Vamos a una breve pausa, Alexis, con tu venia, y volvemos en breve. Vamos a unos compromisos comerciales y seguimos con más de su programa Al Filo. Continuamos con su programa Al Filo. Conversamos con Alexis Martínez, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Alexis,
Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el desempeño de la economía y todo lo que acarrea, ¿verdad?, en la República Dominicana. Pero hay un tema que le preocupa mucho a los dominicanos, principalmente esa clase media y media alta, que son los que muchas veces sostienen la economía. El nivel de endeudamiento de la República Dominicana. ¿Soporta la economía dominicana el nivel de endeudamiento que lleva? Unos dicen que es de un 40%, otros se atreven a decir que es más de un 40%, entre la deuda interna y la deuda externa. Sí. Mira, nosotros estamos discutiendo el tema de las deudas desde hace varios meses y básicamente en algunas participaciones como esta que nos han estado llamando, y siempre nosotros resaltamos que el tema de la deuda hay que verla en sus dos dimensiones. La deuda es ni contigo ni sin ti, tiene mis males remedios, contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Todos los países para poder subsistir tienen que hacer huelga, para poder desarrollar su política de desarrollo, eso es correcto, pero no debe de endeudarse suficiente demasiado, porque entonces ahí puede venir el grave problema en que pueden caer en lo que es la capacidad de pago, como pasó con Grecia, pasó con Puerto Rico, y entonces todo lo que se ha logrado con tanto sacrificio por muchos años se te puede caer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la inteligencia de las instituciones y de los sectores gubernamentales, las instituciones del Estado y del Estado por sí, per se, es ser lo suficientemente inteligente en cuanto a hasta dónde debemos de endeudarnos. No están prestando, lo que quiere decir que todavía tenemos capacidad de pago. Pero, ¿y hasta dónde podemos endeudarnos? Ya vamos. ¿Dónde? Yo creo que tenemos un 51% más o menos de deuda acumulada respecto al PIB, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es peligrosísima la escalada, pero hay una situación todavía mucho más preocupante. En esta semana, el Banco Central, los recursos que tiene destinados tradicionalmente para amortizar el pago con el Banco Central, el gobierno, este año no lo está traspasando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que eso va a generar una deuda interna mayor, que esa no estaba presupuestada. Eso fue a raíz de lo que fue la modificación del presupuesto de 2017. Entonces, eso también te genera mayor deuda. Entonces, yo creo que el tema de la deuda, incluso el mismo ministro de Hacienda, creo que fue el día pasado, estaba admitiendo que algo muy difícil, normalmente una actitud muy responsable. Él decía que, creo que fue el ministro de Hacienda, leía las declaraciones, decía que ya está comenzando a preocupar el tema de la deuda. Es decir, normalmente los gobiernos no admiten que es preocupante, siempre se usa una actitud política. Nosotros saludamos esa posición oficial, admitiendo que ya es momento de preocuparse por el tema de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo siempre hablo de la mejoría de la calidad del gasto, a Mauri y la Jara. Yo creo que aquí hay muchas cosas que pueden hacer que esa deuda baje. No solamente el tema de quizá una reforma fiscal, donde tú puedas de alguna manera incrementar quizá la presión tributaria, o quizá puede ser en algunos casos no solamente mejorar incrementar la presión tributaria, sino hasta otros aspectos importantes, el tema de las exenciones fiscales, las evasiones. Tú puedes ir recortando por ahí, pero también hay que hablar de un gasto de calidad. Y un gasto de calidad implica que tenemos que ser suficientemente cuidadosos con el mínimo centavo, el mínimo peso que se invierte, y darle la muestra a la gente de que nosotros como Estado, nosotros como país, estamos siendo lo suficientemente cautelosos para entonces poder tomar la medida, porque también eso nos genera credibilidad. Entonces ese es el gran desafío para el 2018, que la gente vea que se sigue avanzando en materia de transparencia, porque hay un tema, Mauri, tú que le das mucho seguimiento a esos temas de virtuales, de la información pública. No solamente la información pública, es también la calidad de la información pública. Tú puedes inaugurar una oficina pública diciendo yo estoy con la transparencia, pero si cuando los ciudadanos quieren información no la reciben con la velocidad, en la magnitud, el tipo de información que quieren. Y según los tiempos que establece la ley. Según los tiempos, genera poca credibilidad, y eso afecta cualquier tipo de reforma que quiera hacer el Estado. Sí. Los Estados deben de propiciar un ambiente para que cualquier reforma la gente vea que realmente son reformas válidas, importantes. Eso es lo que nosotros vemos desde la academia. A propósito de la presión tributaria que justamente usted tocó hace poco,
conocemos que la presión tributaria de la República Dominicana, alrededor de un 14%, sí, es la más baja de Latinoamérica completo. Los países de Latinoamérica, el promedio está en 21 y 22, los que tienen el tamaño de nuestra misma economía. Y otros países, inclusive del primer mundo, hablamos de 30, 40, hasta 50%. La pregunta es, ¿puede la República Dominicana desarrollarse con una presión tributaria tan baja de un 14%? Es prácticamente imposible lograr, sobre todo generar políticas públicas que tiendan a generar mejoría en la calidad de la vida de la gente y desarrollo en la familia dominicana. Necesariamente hay que buscar más recursos y sobre todo por el tema de la deuda, para bajar un poquito ese famoso déficit en el presupuesto que venimos arrastrando desde hace años. Pero no basta, hay que ser cuidadosos, no podemos propiciar nunca una reforma tributaria, una reforma fiscal donde se incremente la presión tributaria si no le damos muchas luces a la población, si no le decimos a la población, hemos avanzado en esto, miren, estamos avanzando en los portales de transparencia, la gente está observando con mucho mayor claridad el tema del gasto público, la calidad del gasto público, la gente está observando que a quien ya no necesita incentivos fiscales se le está quitando, que la gente pueda ver eso, y ese es el gran desafío. Y es una misión incluso propia de las propias instituciones recaudadoras del Estado. La Oficina de Impuestos Internos continuamente está trabajando por reducir la evasión fiscal, porque hay una misión de que en la evasión fiscal se escapan millones de pesos, miles de millones de pesos. Igual pasa con no solamente con la evasión fiscal, sino también con las exenciones fiscales innecesarias. Entonces, hay que avanzar mucho en eso antes de pensar en una reforma tributaria que incremente la presión tributaria en la población. A propósito de avances y aprovechando tu condición, no solamente de vicedecano, es como dice mi padre, la mayor de las condiciones que tiene la gente como usted la de ser profesor. Hablemos un poquito de educación superior. ¿Cómo anda el mundo de la educación superior en este país en estos momentos, Alexis? Sí, nosotros como país tenemos, ya entrando en mis aguas, como tú mismo dices, no solamente por mi condición de profesor, sino también como funcionario universitario. Nos sentimos bastante cómodos analizando la perspectiva de todo el sector de educación superior. Nosotros tenemos un sistema de educación superior que ha variado mucho. Anteriormente era una universidad estatal y ahora tenemos 52 instituciones de educación superior. Tenemos un marco legal de educación superior que necesariamente va a tener que recibir transformaciones. A raíz de la Convención de Bolonia, los países todos están tratando de ponerse en sintonía con estos nuevos marcos de modernidad de la educación superior. Y en eso las instituciones, las universidades, juegan un rol importante. Además, las universidades hoy en día se le está pidiendo lo que no se le pedía antes. Las universidades son más acompañantes del sector gubernamental, precisamente lo que decíamos en la pausa anterior, en el tema del diseño y planificación de las políticas públicas. Se supone que las universidades deben de jugar un rol mayor en las investigaciones. Se le está pidiendo mucho a las universidades. Las universidades, el sistema de educación superior, todavía hay personas que creen que es simplemente ir sin pararse a un aula, dar una clase. La universidad ya no es eso. La universidad tiene una trascendencia mucho mayor que lo que se le pedía. Y se está demostrado que las universidades, los países que avanzan, que se desarrollan, que crean mejores condiciones para los seres humanos, es con un gran soporte y apoyo de las universidades. Entonces hay muchos desafíos en materia de educación superior que quienes vayan a dirigir las universidades, quienes están dirigiendo universidades, deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay temas importantes como es el mismo financiamiento de la educación superior. La educación superior en todas partes del mundo está pasando por crisis de financiamiento. ¿Cómo gestionar financiamiento en las instituciones de educación superior? Ese es uno de los más graves desafíos. La educación superior pública, por ejemplo, está siendo bombardeada, la universidad superior pública a nivel mundial, porque todos los días se le quieren cerrar las brechas. Y esa es, contradictoriamente, esa es la que mayor, si estamos hablando de desarrollo, no de crecimiento económico, de desarrollo y de acabar con las inequidades, entonces es la que mayor soporte requiere la educación superior pública. Por ejemplo, el caso de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene cerca del 45-48% de la matrícula general de estudiantes. Muchas personas entienden que la UAS hay que cerrarla por falta de una operatividad real. ¿Usted considera que la UAS hay que cerrarla por falta de un funcionamiento estructural moderno? Cuando alguien me hace esa pregunta, yo siempre le digo,
que el que habla de cerrar a la universidad por esas situaciones, a veces quizá lo que está haciendo es un acto de desesperación. A veces son personas pro-guasdianas, pero les duele cosas que ven en la universidad, y entonces dicen, vamos a ver si cerramos esto para ver si esto se arregla. Pero son actos de desesperación, no es un sentir. Porque esa misma persona que puedan decir eso, tú lo sientas en un café y lo abordas y te dicen, pero es verdad. ¿Y cómo nosotros vamos, por ejemplo, a financiar la movilidad social de esos jóvenes que menos tienen? Sin una universidad pública y abierta, es imposible. De la UAS y sus problemas financieros vamos a continuar hablando luego de que retornemos de esta breve pausa con tu venia, Alex. Volvemos en breve, amigos televidentes, en este domingo al fin. Abordar asuntos complejos y polémicos para dar respuesta a las problemáticas de la realidad social y política con un criterio efectivo y transparente. Toda la verdad. Trajano Potentini. Ahora vuelvo a retomar. Domingos de 10 a 11 de la noche. Canal 25. Es de todos. Estas navidades van a ser muy buenas. Celebra bien suavecito, Con paz y conciencia, que solo se dispare el amor y la alegría, ni fuegos artificiales, ni mala perdida. Esta Navidad dispara tu alegría, no tu arma. Sin fuegos artificiales ni reales. Evita ponerle luto a la alegría. Celebra la Navidad, celebra la vida. Esta Navidad es buena, esta Navidad es buena, feliz Navidad. Ministerio de Interior y Policía. Continuando en este domingo al filo con este interesante diálogo que tratamos con Alexis. Estamos tomando clases de Alexis economía, Martínez, así es, así es. Los televidentes y nosotros. Bueno, está matemática 014 en la UAS. ¿Cómo sería esta de economía entonces? No, ahora vamos a pasar a una siguiente materia. Sí. Vamos a estudiar la UAS 011 ahora. Alexis, a propósito de la pregunta que te hacía la Jara antes de la pausa, hablando del tema de que hay gente que dice que la UAS hay que cerrarla. ¿Crees tú, estás tú de acuerdo o no con quienes afirman que la UAS ha sido pobremente administrada? No, yo creo que no yo, todo el mundo está de acuerdo en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque sí es cierto que tiene muchos problemas económicos, le hace falta un respiro, un aire fresco de gestión administrativa, de gestión de los pocos recursos que se recibe. Pero cuando la Jara ahorita decía lo que la gente dice, que la UAS hay que cerrarla, esa gente a veces lo dice, vuelvo y retomando el tema, lo dice a veces en un ataque de ira precisamente por situaciones que ven. Pero ellos saben que es insostenible un país del tercer mundo sin una universidad abierta, pública y plural como la UAS. De la UAS es que ha salido toda la fuente de movilidad social, que inimaginable. Yo creo que cuando la UAS se concebió, nunca se concebió como un faro de luz que proyecta tanta posibilidad de movilidad social y de reducir brechas sociales. ¿Y es ella ahora mismo ese faro de luz de la sociedad? Queremos que sea, y por eso estamos comprometidos con un proyecto de gestión al cual nosotros trabajamos para que la UAS retome gran parte de lo que era. Hemos visto que en los últimos años la UAS ha perdido esa, por así decirlo, ese reconocimiento social. Aunque desde nuestra óptica tiene toda la potencialidad para hacerlo. Es tema de nosotros reencauzar muchas cosas en el proceso que viene. Alexis aspira a decano, la Jara, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en un proceso que se dará en junio del año próximo. ¿Cuál es la facultad de economía que Alexis quiere construir junto a sus colegas profesores? Muy bien. Lástima que no ando aquí, Reina, con un ejemplar de nuestro lineamiento de gestión. Siempre digo que no es la que Alexis quiere construir, un equipo de profesores y profesoras que han estado empoderadas trabajando por construir un modelo de facultad que responda a ejes importantes dentro de lo que es el desarrollo de la agenda nacional. Por ejemplo, está el tema de
hacer estudios prospectivos que sirvan a la nación, que sirvan al país, que sirvan a los medios de comunicación, de por dónde andan las situaciones económicas y sociales. Recuerda que en nuestra facultad es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hay temas de violencia, hay temas de... ahorita ustedes hablaban en la pausa del tema de todo tipo de temas sociales que están impactando. Nosotros, la UAS tiene que retomar nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es un espacio ideal a través de sus diferentes institutos y de sus diferentes unidades para retomar investigaciones que puedan ser pertinentes a la sociedad. Nosotros vamos a desarrollar un programa enérgico, nosotros vamos a acompañar al sector productivo nacional también. Nosotros no creemos en esa universidad aislada del sector productivo nacional, al contrario, apoyando y trabajando mano a mano con los sectores productivos, trabajando con los sectores sociales que quieren ayudar a la movilidad social, a reducir las inequidades. Queremos construir una facultad de Ciencias Económicas y Sociales que pueda además entrar en los temas de los aspectos que tienen que ver con las publicaciones, desarrollo de doctorado, una docencia del siglo XXI. Nosotros queremos, ahorita le decía yo a mi amigo Amaury en la pausa, nosotros queremos construir una facultad de Ciencias Económicas y Sociales que responda más a los milenios. Nosotros tenemos que los milenios sientan la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales un espacio natural para ellos. Para eso vamos a trabajar duro, vamos a tocar puertas si es necesario, vamos a desarrollar programas, vamos a hacer ahorros económicos para brindar una Facultad de Ciencias Económicas y Sociales conectada a las tecnologías, a las TIC, a las redes sociales. Tenemos que aprovechar proyectos tan interesantes como el de República Digital. Yo creo que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales es un gran espacio para llegar a joint venture, alianzas estratégicas con instituciones que tienen proyectos tan interesantes. Y aprovecho para decirle a quienes están trabajando en esos proyectos que piensen en nosotros en el 18 como proyectos pilotos, si así lo desean, pero nosotros tenemos que propiciar un espacio educativo donde los docentes tengan mayores oportunidades, donde los docentes se mantengan actualizados, donde los docentes se puedan movilizar más y los estudiantes. Yo creo mucho en la internacionalización. Entonces nosotros vamos a ver cómo hacemos para que los profesores, y eso está estipulado en nuestro programa de gobierno, del equipo que nos acompaña. Tenemos mucha preocupación, cada uno de los miembros de ese equipo, que tengo el honor de que me acompañe y nos apoyen en esta iniciativa, en ver cómo los estudiantes, tú sabes que un estudiante que viaja y participa en una movilidad, eso vale más que cualquier tipo de asignatura. El aprendizaje que se obtiene, lo mismo pasa para el profesor, los programas de actualización, los doctorados, como decían. Tenemos muchos aspectos que creemos que podemos iniciar un proceso para institucionalizarlo y que el que venga después de nosotros lo continúe. Bueno, yo tenía una pregunta para Leslie, pero yo más que una pregunta, más bien siento hasta cierta alegría, porque conociendo nosotros toda la problemática en el sistema educativo nacional y principalmente en la UAS, ojalá que la UAS pueda tener 2 o 3 voceros de esta calidad que vengan a exponer, para que vean, señores, los dominicanos que siguen este programa El Filo, que no todo está perdido y que la UAS, no es, todo el mundo no es igual, ¿verdad? Y que esa imagen tan negativa que la UAS se ha creado, ojalá que gente como usted pueda rescatarla. Sí, y ahorita hablaba Mauri del tema de la gestión. Nosotros somos parte de un proyecto global que encabeza la maestra Emma Polanco, y su fuerte siempre ha sido en ella el tema de la gestión, la calidad del gasto. Aunque también hay que decir, y en honor a la verdad, que la UAS es incomprendida, porque también tenemos que decir que es una universidad que necesita financiamiento. La UAS necesita presupuesto, pero ese presupuesto tiene que ir acompañado. Pero sabiéndolo gastar, pues también hay que estar el problema en el derroche que hay con el dinero. Te doy siempre en verano para que tú hagas una cosa, pero me pones 7, 8 y 20, 30 botellas de compañeritos del PRD, del PLD, del PPJ, del PPQ. Ahí debe venir el tema acompañado de la transparencia que hablábamos ahorita. Ese es uno de los grandes desafíos. La UAS debe ser un reflejo de lo que deben de hacer las demás instituciones del Estado en materia de transparencia. Alexis, pues ya para despedirle la entrevista, que fueron 30 minutos prácticamente que pasaron volado, un mensaje final tanto para la teleaudiencia como para los profesores que van a votar por su candidatura en la UAS también, un mensaje final. Sí, yo le quiero decir a toda esa teleaudiencia, primero que crean que la UAS tiene expectativas en los próximos 4 años, que crean, que estén seguros que con el nuevo equipo de hombres y mujeres que va a dirigir la UAS en el próximo cuatrenio, nosotros vamos a trabajar seria y decididamente por una mejor UAS, por una UAS brillante, esplendorosa, comprometido única y exclusivamente con hacer lo mejor por esos jóvenes que están llegando a las aulas, por mejorar la calidad de vida de los profesores, de los
servidores administrativos, y que sepan que nosotros no nos mueve otro deseo más que el deseo de servir para, no para vanagloriarnos, sino para sentirnos con la satisfacción del deber cumplido. Y agradecer este gesto de ustedes, de verdad. Ustedes, si nos dejan, amanecemos nosotros aquí, ¿verdad? Esta siempre será tu casa, Alexis. Desearte la mejor de las suertes en ese proceso que al que te enfrentarás en junio del año próximo. Sí, y está además decirte también que esperamos que regrese de aquí ya en su condición de decano. Culminado el proceso, ¿verdad? ya como decano, podría ser. Luego de dicho todo esto, señores, yo no creo que tengamos más nada ya que agregar. Aquí se dijo de todo y será hasta una próxima entrevista de su programa Al Filo. Encendamos una llama de esperanza. Agradecidos de un pueblo que reconoce las metas alcanzadas y nuestra convicción de que los legisladores debemos y podemos hacer más por nuestro país. Una llama de esperanza que no se pueda extinguir. Una que ilumine la visión de los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día en construir un mejor mañana. Junto a un pueblo unido y solidario, que ha llegado un nuevo año. Que la fuerza de la fe encienda una llama de esperanza que ilumine el destino de nuestra amada nación. Cámara de Diputadas y Diputados de la República Dominicana. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado lamentablemente al final de su programa Al Filo en este domingo, ya casi llegando ya a los, Tú estás como triste de la Navidad. Te siento como triste. Agotado que estoy. ¿Es agotado? ¿O en paz que tú estás? Aparte de todo, estoy en paz. Te llevaste a Francisco Javier, no va a discutir de política ni de cosas. Va de esos peneros. Tregua. Tregua. Está bien así. A estos políticos que bajen un poco ya el tono, que bajen el estamos en tono, Navidad, el nivel. nuevo, se puedan comprar reyes que abierta, que cerrada, que se abierta, que cerrada. Que dejen eso. Total, las Águilas van a ser campeones como quieran. Oye, pero qué cruce. Bueno, política, pelota, eso es pasión por todos lados que da. Amigos, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Al Filo RD en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y que este programa está colgado desde ya en la página de internet, alfilord.com. Despídase de su gente. No, pero imagínate, ya después que tú dijiste que no es para hablar de política ni de cosas. Es mejor no hablar. Es mejor no hablar, señores. Nos vemos hasta el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal, antes que comience la farándula, Al Filo, de 11 a 12 del mediodía. Bye bye. Hasta el próximo programa.